Hola, ¿qué tal? Soy el Padre David Ugalde, misionero servidor de la palabra. Y bueno, pues estamos aquí en este espacio donde en estos días vamos a estar tratando de hacer pues un recorrido reflexivo en torno a este tema de la Cuaresma, que es este tiempo que ya hemos iniciado con la celebración del Miércoles Santo. Como te has podido dar cuenta, bueno, en los dos videos anteriores una pequeña introducción, después el tema de las cenizas, pero quisiera que en este día pudiéramos reflexionar un poquito sobre la cuestión del ayuno, este elemento básico y que vamos a encontrar mucho en el lenguaje de estos días de Cuaresma. A propósito de esto, yo quiero ofrecerte la reflexión o empezar la reflexión con un texto del libro del profeta Isaías que también vamos a tener mucho en estos días y que con el cual se ha iniciado sobre todo el oficio de lecturas del miércoles de ceniza. Del libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos 1 al 8. El Señor me dijo: grita fuertemente sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como si fueran un pueblo que hace el bien y que no descuida mis leyes. Me piden leyes justas y se muestran felices de acercarse a mí, y sin embargo dicen: ¿para qué ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores. El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día así de ayuno no puede lograr que yo escuche sus oraciones. ¿Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con ásperas ropas sobre ceniza? ¿Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor? Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Palabra de Dios. Este texto me ha llamado particularmente la atención porque, bueno, hablar de ayuno es hablar de una cierta mortificación en el cuerpo, es decir, mortificación viene de muerte, damos muerte a cierta satisfacción de una realidad necesaria para el ser humano, como es el alimento, pero no porque estemos a favor del masoquismo o porque busquemos un sufrimiento sin sentido, no. Esta práctica, que además de existir en el cristianismo, existe en otras muchas religiones y tradiciones ya muy antiguas, pues es una práctica que nos lleva primero al ejercicio de la voluntad. Los seres humanos somos los únicos que podemos ejercer voluntad sobre nuestros actos porque pensamos, reflexionamos y somos libres. Y bueno, esto nos lleva a que en este ejercicio nosotros podamos ir aprendiendo también a contener todas nuestras pasiones. Cuando hablo de pasiones, hablo de todas aquellas cosas que nos constituyen, lo que nos pasa, lo que sentimos. Y claro que mucho de esto, o quizás todo, depende o está expresado en nuestros sentidos: la vista, el tacto, el olfato, el gusto. Cuando una persona sabe controlar la pasión, lo que le pasa, se me antojó esto, me dieron ganas de aquello, cuando una persona tiene dominio sobre estas realidades, pues puede tener dominio también sobre el pecado, sobre las cosas que lo impulsan, sobre los impulsos, los instintos. El texto nos habla del ayuno que le agrada al Señor y efectivamente, aunque nosotros hablamos de la cuestión de la comida, no desayunar o hacer una comida fuerte al día, pues este ejercicio sigue siendo actual siempre y cuando vaya acompañado de una actitud caritativa, que es lo que el Señor reclama por boca del profeta Isaías. O sea, tú ayunas, pero tratas mal al otro.
tratas con injusticia al otro, explotas al trabajador. Entonces no, el ayuno que a mí me agrada, dice hoy la palabra de Dios, consiste en que rompas las cadenas de la injusticia, desates los nudos que aprietan el yugo y dejes libres a los oprimidos y acabes con toda tiranía. Todos en alguna medida podemos de pronto ser parte de esta actitud, de quien no quiere vivir con justicia, de quien no quiere vivir en la caridad. Una persona que ayuna y reza mucho, pero vive estas realidades, es injusto, trata mal a los otros, es explotador, es un tirano, es una persona egoísta, soberbia, pues entonces su ayuno no viene a aprovecharle en nada. El ejercicio del ayuno no es que aquí Dios esté diciendo está mal que ayunes, no, está bien que ayunes, que domines tus instintos, pero con una actitud de ofrenda, una actitud que te capacite a amar más. A mí me llama mucho la atención porque dice el Señor que el ayuno que le agrada pues es el de romper las cadenas de la injusticia, que recibas en tu casa al pobre sin techo, que compartas tu pan al hambriento, que vistas al que no tiene ropas. Es decir, que seas caritativo, que tengas compasión. Y a mí me gusta mucho el versículo 8 porque dice que entonces, cuando logres eso, brillará tu luz como el amanecer. Cuando logres eso, este es el versículo que más me gusta, tus heridas sanarán muy pronto. Hoy el Señor nos propone el ayuno, la caridad, nuestra vida generosa para con los demás, como un modo también para sanar nuestras heridas, para sanar todas aquellas realidades que el pecado también ha dejado en nuestro corazón, el pecado personal, pero también el pecado que otros han ejercido sobre nosotros, porque todos nosotros en algún momento podemos ser víctimas de la injusticia, del odio, del egoísmo, de la soberbia de otros. Esas heridas que el pecado ha dejado en nuestra vida, hoy las podemos sanar si somos capaces de vivir el ayuno que le agrada al Señor, tanto el que nos ayuda a refrenar las pasiones, como el que nos hace más generosos y el que nos permite salir de nuestras zonas de confort, diría yo, de nuestras zonas de egoísmo, y no nos permiten actuar con compasión. La Iglesia nos invita a vivir el ayuno a modo ya de manera física, es decir, la abstinencia de comer o de comer solamente una vez en el día, 2 días en el año, es decir, el miércoles de ceniza y el viernes santo. También la Iglesia nos invita a observar durante todos los viernes de Cuaresma, y si alguien lo quiere tomar para todos los viernes del año no está mal, la abstinencia de las carnes, es decir, privarnos del alimento de las carnes rojas, este alimento que tiene mucho que ver también con potenciar las pasiones, con potenciar ciertos aspectos de nuestra vida y que además también pues, es gustosa este alimento. Privarnos de ella los viernes de Cuaresma y todos los viernes del año también como una recomendación. La obligación del ayuno es para los mayores de 16 años y menores de 60 o que estén en buen estado de salud. Las personas que estén en un estado de enfermedad no están obligadas a ayunar, solo 2 días en el año, pero quien lo quiere practicar a lo largo de su vida, diferentes días a la semana, lo puede hacer con mucho gusto. Muchas tradiciones cristianas a lo largo de estos 2000 años dicen que otro de los días también para ayunar es el miércoles. Entonces, bueno, pues lo importante es que nosotros aprendamos a hacer un ejercicio del refrenamiento de nuestras pasiones, de la educación y del autodominio para poder encontrarnos, abrirnos a la gracia y también ser personas de una fuerte decisión, una decisión por la conversión, por la vida de santidad. Esto lo encontramos también, esta enseñanza, quien guste buscarlo, en internet lo puede encontrar, en el Código de Derecho Canónico, en los números 1249 a 1253. Código de Derecho Canónico del 1249 al 1253. Espero que estas reflexiones y recomendaciones te sirvan en este camino cuaresmal. Que estés bien y que Dios te bendiga.